Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estén ceñidos en sus lomos y las lámparas encendidas, y sean para los hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa ni le robasen. También ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice a sí mismo en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio, ¿verdad?, del día de hoy, esta parábola que nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender que tenemos que ser prudentes, que tenemos que entender el evangelio del Señor. Lo primero, queridos hermanos, para comenzar como mensaje, peñan de Yara, o Yaina, lleva peñan de Recobebe, Guaná, Ayagüero, Guatana, peñan de Recobebe, peñan de Rogapupe, ¿cuál es? Y así como termina, como dice, aquel dice: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Vean tú por qué sé yo que bueno. Muchos de nosotros podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchas riquezas, podemos tener los bienes que el Señor nos ha regalado. ¿Por qué? Porque cada uno, abuela, cada uno, mi hijo, cada uno de cada uno. Bueno, os veáis, que cada uno tenemos nuestras cualidades, nuestras capacidades para desarrollar nuestra vida, para realizarnos, queridos hermanos. Ahora entonces la ñandeña mañana lleva peñandere cubebe, peñandere putu uña mañana ya calcula, ya guapa, ya calcula, ya oigo ñande. Va y la ñande ya me eva cueñande. Y si nos dio muchas riquezas, no nos referimos simplemente, ¿verdad?, a esa riqueza material. La palabra berajá, baraj, en hebreo, queridos hermanos, significa la riqueza del hombre, de la persona. La riqueza espiritual, la riqueza humanizadora, la riqueza espiritual que me lleva entonces a compartir lo que yo soy. Pero la gran riqueza, qué riqueza de personalidad que tiene ya ñandera pisabera ya ya nos lleva un mío pureño arejegua, un mío servicial arejegua, un mío pucabe arejegua cuando hace las cosas, cuando hace el servicio. Da ello mi ishi oa hoa
Argel Joachaí, bebejina lleva, que está frunciendo el ceño, porque todo para él es negativo, todo es tacañería, todo es entonces amarrete, lleva entonces, no ya posee bebé, no me desee bebé, no quiere organizar, no quiere ayudar en nada. Entonces, queridos hermanos, aquí justamente por eso el Señor te está diciendo, ¿verdad? A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Obeago dice, queridos hermanos, hey, cuando ya yupita avión, ya un bobito plata, o ya yupita, moticura, aquí en una de las ciudades cercanas, ¿verdad? Fiesta patronal, yupi, campanario y homo plata. Bueno, da ahí pia la lleva, da ahí pia la lleva. Guarambaréñase. No. El párroco creo que dijo, Anipe ya puede andas ahí por ahí. Porque aquí, queridos hermanos, el verajá, el repartir, como decimos nosotros, el donaire, ya en nuestra linda música paraguaya. Aquí también quiere decir que nosotros tenemos que repartir bendición. En Génesis capítulo 12, cuando Abraham recibe esa bendición del Señor. A través de ti serán bendecidas las naciones. A través de ti, entonces, se va a bendecir al pueblo. Amadero Pedazo que fuera justamente porque aquí nosotros cumplimos y hacemos la voluntad del Señor. Upeago la ñatillaro y botá. Y te pone esta parábola. ¿Quién es pues el administrador fiel, verdad? Que cuando llega su patrón, le encuentra al frente de la servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente. Su ración conveniente. Cada uno, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta. Ñandego la ya pueda muchas veces, ¿verdad? Lastimosamente, peñandero hoy dañame y la ración conveniente a nuestros hijos. Dañambo de pona y lluvecuera lleva. Ya y lluvecuera ese tiempo que le corresponde a tu hijo. El tiempo que él necesita para crecer bien. Un papá presente, una mamá presente. Una mamá que no abandona a sus hijos. Lastimosamente nosotros le estamos sacando la ración que necesitan nuestros hijos para crecer bien. Porque si Haru, o Juana, o Juana, o Betá, abuela Membú. Allí vea la ración de una buena educación. Ojalá que nosotros pensemos y hagamos una mejor organización. Ojalá, mango pella abuela lleva que era ama de casa. Pero ama de casa quiere decir la reina, la señora, la que educa, la que está al frente de la familia, de la casa. Esa es la mayor riqueza que podemos ofrecer a nuestros hijos. Cuando a la riqueza ya, ñambapo, miseria de llego, y ahí la ñambapo, da ahí ni la tenemos multimillonario, pero Juana, tú vas a hacer un vapo para ver si puedan sobrevivir. Entonces quiere decir que en nuestra organización le estamos sacando la ración a nuestra servidumbre, no le estamos dando lo necesario. Queridos hermanos, tenemos que pensar, Cocueopio y vaya a llevar el sueldo mínimo, 100.000 guaraníes. Coangañandé ya gasta 300.000 guaraníes más. A 100.000 obviamente quiere decir que estamos en rojo 200.000. A mí, da igual, porque muchas de esas personas que están en la economía y que o manejan la economía, o mía Estados Unidos, o mía estudiar Europa, no hay grandes universidades. UPP Picomba, y se lo voy la matemática, y hace atravesado. Porque en digo la 300 le gastaron, a me vende 100, quiere decir que 200 la de deuda. Ayer, ya buena, a veces ya vota ya de humildad, ya me esta clase de matemáticas hace con grandes administradores y contadores y no sé qué cosa. Eso quiere decir, queridos hermanos, que le estamos sacando la ración. Y por eso dice, atención, el Señor te ha dado una gran responsabilidad. A ese se le va a pedir mucho, a ese se le va a pedir mucho. Voy a repetir de nuevo lo que dice el Señor. Dice, a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Así que ya llevo que vean de Yara este día, lleva, ya me que vean de un beso que fuera. Y vamos a hacer en serio las cosas. Vamos a mirar a nuestro pueblo, vamos a mirar a nuestra gente. No es aquí hacer vitos a huellas y de plata o lo que sea, porque nadie pega la riqueza, sino que buscar la justicia y que todos podamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios.
Que así sea. Que así sea.